Hola, creo que volvimos. Un gran problema con el internet acá, pero creo que volvimos. Vamos a ver si logramos o conseguimos que se puedan volver a conectar. Eh, la verdad, sintiendo mucho la desconexión, escapa de lo que nosotros esperemos que no ocurra, pero bueno. En todo caso, por acá estamos nuevamente. Mil disculpas por la desconexión. Ocurren este tipo de cosas en este tipo de transmisiones en vivo, ¿no? Cuando uno ya hace un video y lo deja grabado es mucho más sencillo, pero controlar los problemas que ocurren en vivo siempre será más complicado. En todo caso, estamos por acá nuevamente y mientras damos unos minutitos para que se cargue la página en la cual yo comento sobre cómo estamos acá llevando adelante lo de la pandemia, vamos a intentar continuar con esto. Estábamos manifestando cómo se estaba presentando el COVID-19 a nivel mundial y viendo que entre los 7 primeros países que tienen la mayor cantidad de pacientes con COVID-19, 3 se encuentran en Sudamérica, como habíamos hablado de Brasil, Perú y Chile. Y habíamos hablado también que México, que venía a la par con Chile, se ha quedado rezagado, está en el puesto 14, a buena hora por ellos, en el número de casos positivos. Sin embargo, es muy acentuado el número de pacientes que tienen fallecidos, y sí es algo lamentable. Déjenme actualizar acá algo para poder compartir también esto, que de una u otra manera es importante poderlo hacer para que puedan más personas sumarse dentro de lo posible, ¿no? Muy bien. La verdad que está un poco lento, ¿no? Me parece que puede ser mi conexión la que está fallando. Y bueno, no sería extraño porque a veces ocurre eso. Y yo le estaba atribuyendo la posibilidad de que, como hay muchas más personas haciendo teleeducación, teletrabajo, telemedicina, etcétera, no será nada extraño que por eso se esté generando. Muy bien. Aquí algunas personas se están conectando. Vamos a nuevamente compartir en público lo que estábamos observando. Listo. Entonces habíamos manifestado nuevamente que hasta el 7º puesto que está España, perdón, está Chile, en 8º puesto España, Italia 9º, Irán 10º, Francia en el puesto 11, Alemania 12, Turquía 13, México 14, Pakistán 15, Arabia Saudita 16, Bangladesh 17, Sudáfrica 18, Canadá 19, Qatar 20. Qatar tiene 90.778 pacientes positivos. China en el puesto 21 con 84.658. Han subido ligeramente por el último rebrote que hay en Pekín. Colombia está en el puesto 22 con 73.760. Colombia ha crecido también de una forma bastante acentuada y hay que tenerlo presente aquello. Porque si sigue de esta manera, no sería nada raro que Colombia desplace del puesto 21 a China, ¿sí? al menos en unos 4 días. Suecia está en el puesto 23 con 62.000 hacia arriba pacientes, Bélgica en el 24, Bielorrusia en el 25, Egipto en el 26 y nosotros Ecuador con las cifras supuestas del gobierno estamos en el puesto número 27. Pero con las cifras supuestas, porque ya les hemos manifestado lo que estamos considerando en esta cifra. En el puesto 28 Holanda, 29 Indonesia y Argentina en el puesto 30. Entonces somos algunos países que estamos en los 30 primeros puestos del mundo en cuanto al número de casos positivos. Ahora, siempre tomamos como referencia para hablar sobre el número de pacientes que han fallecido en cuanto a Latinoamérica, a Estados Unidos, para que nos sirvan de comparativa. Miren, Estados Unidos, y yo había manifestado antes de que hubiéramos tenido el corte, había tenido una ligera disminución de la acentuación de la curva, pero últimamente ha crecido. Ya hoy por hoy tienen más de 2.378.000 casos positivos y tienen más de 121.932 personas fallecidas. Brasil, que es un escándalo allá por el número de afectados y fallecidos, está por encima de 1.188.000 con más de 53.830. Perú, con más de 264.000 afectados, tiene 8.586.
Chile le está tocando los pies con más de 254.000, pero tiene la mitad de fallecidos, tiene 4.731. México, con más de 191.000, tiene la escandalosa cifra de 23.377 personas fallecidas, y encima ayer tuvieron un terremoto 7.0, 7.1, pero a Dios gracias no hubo mayores complicaciones, a buena hora por ello. Colombia ya tiene 73.760 y tiene 2.524 personas fallecidas lastimosamente, pero Colombia está creciendo de una forma bastante acentuada. Ojo con eso, con los amigos de Colombia, porque asumo yo que de pronto ya están sintiendo cómo esto va siendo mucho más evidente y cómo poco a poco a todas las ciudades de Colombia estará llegando esto, como nos ha ocurrido a nosotros. Ecuador, en teoría, 51.643, cuando se reconoce 4.274 fallecidos directos y 2.875 que pudieran tener mucho con COVID-19. Así que hace una subcifra mayor a 7.000 casos. Ya son algunos periódicos internacionales. Inicialmente lo hizo el New York Times, también hay periódicos de Los Ángeles y bueno, algunos periódicos, los cuales incluso la BBC en español, sitúan a que la cifra que se aprecia en cuanto a personas fallecidas, tomando en referencia o en relación los años anteriores, si yo tomo el primer trimestre de Ecuador, enero, febrero, marzo, o si le incluyo, y si incluyo solamente marzo, abril y mayo, la cantidad de personas que han fallecido en Ecuador es significativamente más alta en comparación con los años anteriores, en comparación con el 2017, 18, 19. Lo que pasa en el 2020 es muy significativo. ¿Qué significa? Que definitivamente las cifras que el gobierno maneja están muy alejadas de la realidad. Podríamos creer que no se trata de manipulación, sino simplemente de inoperancia, porque si algo lo ha caracterizado este gobierno es ser inoperante, y últimamente con muchos casos de corrupción podríamos sumarle también corrupción. Pero eso obliga a que nosotros también pensemos cómo se están dando las cosas. Y en 2 minutitos voy a mencionar más el caso de Ecuador, porque ahí aparecen cifras que son alarmantes. Argentina con 47.216 están casi empatados con nosotros tenemos 51.000. Nosotros en Ecuador tenemos reconocidos casi 7.000, 4.274 de forma directa. Argentina tiene 1.085, para que tengamos presente las cifras. Entonces, la letalidad en Argentina es infinitamente menor a la que tenemos acá en Ecuador, tomando en cuenta las cifras que maneja el gobierno, porque tenemos claro de que las cifras esas no son las reales, ¿sí? No son las reales. República Dominicana con más de 28.000 tiene 691 personas fallecidas, Panamá con más de 27.000 tiene 536 y Bolivia ya en este momento con más de 26.000 tiene 846. La cosa en Bolivia también está pintando para feo. Luego tengo países que al menos en mortalidad se manejan muy bien, aunque ya en el número de casos están creciendo de una forma bastante acentuada. Ese es el caso, por ejemplo, de Venezuela, que ya hoy tiene más de 4.187. Sin embargo, tiene 35 personas fallecidas, lo cual haría que tuviera una tasa de letalidad, porque recuerden que tienen que relacionar el número de casos comprobados con el número de fallecidos y ahí podrían tener la proporción. Una tasa de letalidad bastante baja, ¿no? Si fueran 41, solo para tener una relación, significa que están por más o menos el 0.1%, para tener una idea a lo rápido, ¿no? Cuba, 2.319 con 85 fallecidos. Costa Rica, 2.515 con 12 fallecidos. Nicaragua, 2.170 con 74 fallecidos. Paraguay, 1.528 con 13 fallecidos. Y Uruguay, 902 con 26 fallecidos. El caso de Paraguay ya lo mencionamos, cuáles aparentemente han sido los detalles para que tengan el menor índice per cápita de personas fallecidas, y el tema de Uruguay también lo hemos hablado. Ahora, nuevamente nos colocan los fallecidos por coronavirus en América Latina, que es la relación del número de personas que fallecen por 100.000 habitantes, y adivinen qué país está en primer lugar, ¿sí? Si dijeron Ecuador, pues efectivamente Ecuador. Ecuador hoy tiene la cifra más alta de muertes por 100.000 habitantes de toda América Latina. Está en primer lugar con 20.4. Le sigue Brasil y Perú con 15.5 y 15.3.
Luego se encuentra México con 9.3, Panamá con 8.6, le sigue Chile con 6.8, República Dominicana con 4.9 y aquí viene Colombia con 2.1. Argentina está en el otro extremo con 1.3. Sí, y probablemente estos países que hemos mencionado como Venezuela, Costa Rica, Nicaragua, Paraguay y Uruguay estarían con un porcentaje menor al 1. Entonces, con las cifras que el gobierno maneja, con las cifras que ellos nos entregan, estamos teniendo la cantidad de muertes por COVID-19 más alta en relación a 100.000 habitantes de toda América Latina. Ahora, según el New York Times, según la BBC en español, ¿sí?, esa cifra que nos da el gobierno habría que multiplicarla por 6. Y si multiplicamos por 6, aún las estadísticas son más desastrosas. Estamos mucho peor todavía, ¿sí? Y, por ejemplo, vamos a ponerlo en el contexto de la actualidad. En este momento, las ciudades de Ecuador que peor están teniendo el COVID-19, sin lugar a dudas, la primera es Quito. Quito en este momento está afrontando, ¿sí?, lo que fue Guayaquil a principios de abril. Y hay que ver algunas aristas de lo que está ocurriendo en Quito para entender el problema. Primero, nuevamente, la inoperancia del gobierno. Sí, eso es definitivo. Y ahora el gobierno ha traído, mediante un convenio con el IES y el Banco Interamericano de Desarrollo, equipo de protección personal. Vamos a ver si viene con sobreprecio o no, porque ahora hay que dudarlo completamente. Y vamos a ver qué tan eficientes son para darlos a los lugares que merecen. Y vamos a ver qué tal de calidad tienen, un sinnúmero de cosas. Entonces, la negligencia, la ineficiencia, la irresponsabilidad, sí, y hasta estos casos de corrupción que han asomado, que ha marcado este gobierno, sin lugar a dudas, está también siendo parte de lo que está ocurriendo, de lo que ocurrió en Guayaquil, de lo que está ocurriendo en Quito. Segundo, al alcalde Yunda se le había felicitado inicialmente por su labor y sin lugar a dudas era una labor muy destacable. Últimamente hay un sector de periodistas que están atacando diariamente a Yunda. Yo no voy a entrar en el detalle si es culpable o inocente, pero hemos visto que esa situación ha obligado a que él se descuide de la situación de salud y ese también es un punto importante a tener presente en lo que tiene que ver con la cantidad de pacientes que han aparecido en Quito. Finalmente, el COE nacional hizo caso omiso a las recomendaciones que le dio el COE local, el COE quiteño, ¿sí?, y llevó adelante los cambios de semaforización. Y sin lugar a dudas, estas cosas sumadas han hecho que ocurriera lo que está ocurriendo en Quito, en que en este momento están saturados en las camas de terapia intensiva, que en este momento están teniendo el mayor crecimiento de números de casos positivos del país y que en este momento probablemente el número de personas que fallezcan por COVID-19 sea significativo, ¿sí? En cierta forma, lo que ha ocurrido en Quito, en Manabí como provincia, también ha ocurrido, pese a que la decisión de los COE es local, pero de una otra manera lo hemos visto en Manta, en Portoviejo, en Chone, en Calceta, en El Carmen, en Jipijapa, en fin. Entonces vemos que lo que pretendió el gobierno lavándose las manos, de una otra manera ha originado que ocurran este tipo de repuntes. En Guayaquil me parece que las cifras no han crecido, pero tampoco es que ha desaparecido. Y mal hacen los políticos locales en intentar dar cátedra de ejemplo a otras ciudades o a otros países cuando las cosas acá se han hecho de la peor manera, ¿sí? Y obviamente nosotros que tenemos a personas afectadas y peor aún aquellas familias que tienen a gente que ha fallecido por COVID-19 saben que esas noticias son hirientes por la magnitud de la mentira, hiriente por la cantidad de información tergiversada e hiriente porque se siente que uno lo manipula. Entonces, entendamos cómo se están dando las cosas acá y que aún con cifras oficiales manipuladas, alteradas, sesgadas, nosotros estamos adelante en América Latina con el peor país en cuanto al número de muertes. ¿Sí? Son datos para que ustedes tienen que tomar en cuenta y tienen que de una u otra manera considerar. Muy bien,
Hay 4 claves, dentro de otros artículos hay 4 claves sobre el contagio por coronavirus que aún podríamos decir que se desconoce. Uno, cuando hablamos de la distancia de seguridad de 2 metros, ¿sí? Inicialmente se hablaba de 1.5, se quedó que la OMS había hablado que entre 1 a 2 metros, 1.5 a 2 metros, era una cifra bastante interesante, pero hay unos cuantos estudios que interpretan o que han observado contagios entre personas alejadas más allá de 2 metros en situaciones cotidianas y que sugieren con fuerza que los aerosoles, lo que uno expele, las gotas de fluge, ¿sí? Podrían tener algún papel en los contagios bajo ciertas circunstancias que no son tan infrecuentes como se pensaba. Sin embargo, al ser estos artículos, ¿sí? No de peso por el número de casos contagiados de personas afectadas, probablemente no le tenemos presente, pero hablar de un distanciamiento social de 2 metros hay que tenerlo muy en cuenta, muy en claro. Hoy día ciudades como Puerto Viejo, Manta, Quito, Guayaquil, Daule, creo que Cuenca también, probablemente en Riobamba, muchas, está ocurriendo el semáforo amarillo y la gente de una u otra manera se ve involucrada en poder estar en contacto con mayor cantidad de personas, sea que usted vaya al banco, sea que usted vaya a hacer alguna compra, etc. Entonces hay que tener presente aquello e intentar mantener la posibilidad del distanciamiento de 2 metros. Ahora, la capacidad o qué capacidad de contagio tienen los asintomáticos. Esa es una de las claves para la expansión del COVID-19 a nivel mundial. Y sin lugar a dudas, la OMS incluso explicaba que la infección sin síntomas por el virus SARS-CoV-2 en teoría podría ser rara y que la transmisión desde una persona asintomática era muy rara hacia otro coronavirus. Sin embargo, eso hablando del MERS, ¿sí? Que es otro tipo de coronavirus. Sin embargo, con este tipo de virus que estamos enfrentando, las personas asintomáticas transmiten el COVID-19 y son las personas que de una u otra manera están generando esta escalada mundial de afectaciones, ya sea por descuido, ya sea por negligencia o ya sea por irresponsabilidad. Porque vamos a ponerlo en este contexto. Si una persona llega infectada a su familia, usted tiene que considerarse infectado hasta que se demuestre lo contrario. Nosotros lo ponemos en el contexto médico. Cuando nosotros hablamos en la parte médica, yo por ejemplo soy imagenólogo, y cuando me toca hablar con los licenciados, con el personal que trabaja con nosotros lo primero que le decimos es lo siguiente: cualquier persona que cruce la puerta del departamento, uno tiene que considerar que está infectado y tiene que tomar todas las precauciones en virtud de ello. Ahora yo lo pongo en el plano normal, en el plano cotidiano, en el plano de lo que ustedes viven día a día. Si su familia sufrió la afectación de un miembro, tienen que considerar que toda la familia esté afectada. Que si bien es cierto, habrán personas que se infecten y probable que otras no, es verdad. Pero para efectos de cómo se debe manejar todo, vamos a considerar a toda la familia infectada hasta que se demuestre lo contrario. ¿Cómo se demuestra lo contrario? Con pruebas de laboratorio. No hay otra manera, ¿sí? No hay otra forma. Entonces, en esa situación en que yo considero a toda la familia afectada, de una u otra manera tomamos también las salvaguardas para nosotros, para podernos precautelar, para saber en qué situación yo iría con un paciente a un centro hospitalario o probablemente me quedaría en casa. Y luego también en la situación de que si yo me considero contagiado, si tengo que salir fuera de casa por X, Y razón, tengo que ir con las debidas protecciones. Porque aunque yo no tenga síntomas, la posibilidad de contagiar es muy alta. O sea, yo de contagiar a otra persona. Y de verdad que eso es lo que pedimos cuando se trata de responsabilidad, se trata de solidaridad y se trata de tener humanismo. Porque si usted tiene la sospecha o la posibilidad de contagiarse y dice, pero si ya me contagié y no siento nada, voy a andar sin mascarillas, sin protectores faciales, etc., es que usted definitivamente, ¿sí?, no tiene un aprecio mínimo por la vida y por la vida de los demás. Entonces, eso sí hay que señalar. Y por lo tanto, inicialmente se pensaba que los asintomáticos no tenían tan poder alto de transmisión, pero eso desde febrero ya se ha descartado. Así que entendamos eso. Luego, también se habló mucho sobre el posible contagio a través de las heces o del semen, ¿sí?
Y una de las pocas certezas que tenemos sobre el coronavirus es que este se transmite principalmente por la liberación de gotitas respiratorias a las personas de alrededor de uno. Sin embargo, hablando de lo que habíamos comentado en cuanto a heces y al semen, hay que tomar en cuenta que la detección del material genético en el virus no implica que exista virus funcionales capaces de infectar a otras personas. Para ello es imprescindible realizar estudios en laboratorio para saber si los coronavirus presentes en estos restos biológicos son capaces de atacar a células humanas y multiplicarse. Hay artículos ya que han aparecido en la revista JAMA del 11 de junio, haciendo una revisión científica, donde se observó que las heces del 41% de los pacientes afectados presentaban ARN del coronavirus. Estos hallazgos, según sugieren los autores, indican que los pacientes infectados por este virus pueden presentar síntomas gastrointestinales con una posibilidad leve de transmisión vía fecal oral, ¿sí? Entonces, nos comentan aquello, pero vamos viendo que el 41% de ellos pudieran presentar unas heces, y si ocurriera esto pudiera darse el caso siempre y cuando usted estuviera expuesto a las heces. Lo mismo iría para el nivel a lo que tiene que ver con semen. ¿Qué papel tienen los niños en el contagio? Entonces, obviamente que en una relación sexual, si hay una persona afectada contra otra persona no afectada, ¿sí? Y si no tienen las precauciones profilácticas necesarias, como por ejemplo preservativo, pudiera infectarse. Pero como estamos hablando de una relación sexual, no es que solamente va a ocurrir el coito, porque probablemente hubo algo previo, como besos, etcétera. Entonces la transmisión más directa sería por esta vía. Bueno, sobre los niños hemos hablado mucho, y hemos hablado mucho por todas las cosas que han aparecido, que han salido, que se han discutido, así que no voy a entrar tanto en el detalle, pero tengan presente estos estudios que se han publicado, ¿no? Y sobre todo que la mitad de los niños probablemente serán asintomáticos y la otra mitad probablemente, como cuadros clínicos iniciales, serán dolores de barrigas o cólicos y diarrea. Miren por dónde va la cosa. En los niños ocurre de esa manera, ¿sí? Entonces hay que mirar siempre para ese lado. Muy bien. Y como otro artículo, ya para ir completando la información de carácter científica, era algo importante que con respecto al coronavirus se habla de que vamos a necesitar más que una vacuna o una sola vacuna. Ya en el momento actual tenemos más de 10 emprendimientos de vacunas a nivel mundial que están pasando de fases, ¿sí? Hay unas que están más adelantadas que otras. En ese sentido, sí es importante entender cómo va esto de las vacunas, pero cada una de las vacunas se maneja de una forma un poco diferente, ¿sí? En algunas, la vacuna lo que busca es bloquear la proteína Spike, que es la llave que se ancla a la cerradura, que es entrar a la célula, y busca eso. Otras lo que agarran es el virus, lo atenúan, y en relación a esto el cuerpo ejerce una respuesta, ¿sí? En fin, hay algunas de ellas. Una de las más avanzadas es la del laboratorio Moderna, que se basa justamente en el ARN mensajero y que produce esta proteína Spike, ¿no? Entonces es una de ellas. Hay otra que está llevando adelante CanSino Biological, y esta desarrolla una vacuna que es muy similar a la que desarrollan en Oxford. La de Oxford es utilizar la versión atenuada de un virus que no es dañino para el ser humano, pero que produce de una otra forma infecciones, por ejemplo en chimpancés, y ha sido modificada genéticamente para producir la proteína C del coronavirus y de esta manera bloquearlo. Y en fin, existen algunas cosas. Pero ¿por qué se habla de que tiene que haber más que una vacuna o que una vacuna? ¿Por qué? ¿Y por qué necesitamos que el podium sea compartido? Ya que el propio desarrollo de la enfermedad en el SARS, que siempre nos está haciendo hablar de algo nuevo, de algo novedoso, provoca también una exagerada potenciación de la respuesta inmune en individuos con un sistema inmunológico desgastado o menos eficiente, ¿sí? Esto se llama la respuesta innata. Sin embargo, una vacuna, para que sea eficaz por un tiempo prolongado, debe desarrollar en el organismo una respuesta adaptativa mayoritariamente y generada en adultos, no en ancianos. Entonces, de pronto una vacuna iría muy bien en personas de una edad no avanzada, porque el sistema inmune en teoría está
no está alterado. Pero en personas que tienen alterado el sistema inmune, sobre todo en ancianos, de pronto la vacuna no es tan efectiva. Y quizás no es tan efectiva el tiempo que al menos uno desearía que sea efectivo. Que tomando en cuenta otras vacunas para coronavirus, se habla que es alrededor de 2 años. O sea, si usted se vacuna hoy día, en teoría, si la vacuna es efectiva, en teoría quedaría inmunizado para 2 años. Algo similar, lo que más o menos daría la respuesta de inmunidad de aquellas personas que se infectaron y ahora son negativas. Sí, si usted se infecta, es negativo ahora, al menos en teoría, daría la posibilidad de que 2 años pudiera estar libre de ese tipo de coronavirus. No es una garantía 100% exacta, porque recuerden que esto es medicina, no es matemática, y las cuestiones tienen muchas variables y muchas aristas. Pero más o menos va por ahí en esa situación. Entonces hablamos de que el podio no debe ser compartido porque quizás como actúe una vacuna no va a ser tan importante para algunas personas como podría actuar otra. Y incluso, por ejemplo, en países tropicales como el nuestro, se vacunaría en masa para proteger sobre todo a la población más vulnerable para así, de esta manera, mediante la vacunación, alcanzar lo que se denomina la inmunidad de rebaño. Es decir, que al menos el 70% de la población tengan ya características de respuesta inmunitaria frente al SARS-CoV-2 y de esa manera poder controlar todo el problema. Entonces, es necesario pensar en vacuna, no en una vacuna, en vacunas por la diversa respuesta que puede generar cada una de ellas. Y por qué no ser mucho más eficiente con lo que respecta a la terapéutica médica, o sea, a las medicinas. Hoy por hoy, las medicinas, si ustedes se dan cuenta cómo hemos ido variando de algunas de ellas, lo que empezó como lo primero, la hidroxicloroquina de hidroxicloroquina, sí, en este momento nuevamente lo estamos dejando muy de lado. Estamos con algunos antibióticos, con algunos antivirales, ¿sí? Y también incluso hoy por hoy con el uso de antiparasitarios como la ivermectina y el uso también de medicina contra la agregación plaquetaria y el uso de corticoides en determinados pacientes. Ojo, nuevamente, cada paciente es un universo, por lo tanto, cada paciente necesita, los que necesitan medicina específica. No podemos crear una receta única que le sirva a todo el mundo, no se puede hacer eso. Esto es una respuesta muy particular para cada persona. Habrá personas que ni siquiera necesiten medicina, habrán otros que ni siquiera se dieron cuenta que se infectaron y se infectaron, pero habrán otros que sí necesitan medicina y mucha medicina, y necesitarán los servicios hospitalarios y necesitarán también la respuesta, ¿sí?, eficiente de los servicios de terapia intensiva. Por eso, nuevamente, a cuidarse mucho, porque saturación de los servicios hospitalarios ofrece la posibilidad de que muchas personas la pasen mal, incluso lleguen a fallecer, y no necesariamente por COVID-19, sino también por otras causas. Piensen siempre que si no tienen cómo solucionar sus problemas de salud, se pueden complicar y eso pudiera llegar a ser algo muy, pero muy lesivo en la salud de ustedes. Por ahí, terminando la parte médica, en virtud de que yo soy imagenólogo, a mí me toca hacer informes de tomografía para pacientes con sospecha de COVID-19 y nosotros, por cuestiones que se llaman de unificación y criterios que buscan estandarizarse, creamos lo que se denomina el CORADS, C-O-R-A-D-S. El CORADS es una clasificación que se da en relación a lo que uno observa en las imágenes de tomografía y en virtud de lo que uno pueda considerar de que si tuviera o no tuviera el problema. En relación a ello, nosotros podemos CORADS 1 a una persona que tiene una baja probabilidad de que eso sea COVID-19. Vemos las imágenes y probablemente todo se ve normal. O tiene algo que no tiene nada que ver con los patrones típicos de COVID-19. Baja probabilidad. Luego tenemos el CORADS 2, el CORADS 1, estamos hablando de que es normal o anormalidades no relacionadas con el proceso infeccioso. Por ejemplo, una persona que tiene un tumor pulmonar que se ve de ciertas características, sé que eso no tiene nada que ver con el COVID-19, lo clasifico como el CORADS 1. CORADS 2, que tiene una baja probabilidad, pueden aparecer uno que otro signo radiológico, pero sabemos que no tienen que ver con los patrones típicos o característicos que aparecen en el caso de COVID-19. Luego tengo el CORADS 3, que se denomina una probabilidad intermedia, y esta podríamos decir que es intermitente, o sea, me da como que podría,
pero también como que no podría ser. O sea, estoy en la mitad, 50-50. Y este es el CORRAX 3. Luego tengo el CORRAX 4, que es una probabilidad alta de sospecha de COVID-19. Y luego tengo el CORRAX 5, que es una probabilidad muy alta de que sea COVID-19. Entonces, nosotros por imágenes de tomografía no podemos decir que es 100% que es COVID-19, pero sí podemos decir que es alta sospecha, muy alta sospecha en virtud de las imágenes. ¿Y por qué no lo podemos decir pese a que se vea como un COVID-19? Porque la forma confirmatoria siempre será la prueba estandarizada de laboratorio, sobre todo el hisopado nasofaríngeo para la prueba de PCR, ¿no? Entonces eso ya nos da la pauta de que si definitivamente es o no es el COVID-19. Muy bien, vamos, hoy día tuvimos una desconexión, pido disculpas por ello, la verdad que no suele ocurrir tan frecuentemente, es más, esta desconexión que tuve hoy día creo que es la primera vez que me pasa, porque sí han habido desconexiones intermitentes, pero no como la de hoy día. Entonces vamos a dar paso a lo que ustedes han escrito tan gentilmente, opinado, conversado, etc. En virtud de ello, vamos a leer. En primer lugar, Lupita Zambrano manda saludos cordiales y agradece por la información, muchas gracias. MD Eduardo dice, el Zika va a reactivarse. Me imagino que habla de la infección por Zika, es probable que sí, así como pasó con el dengue, que también se reactivó este año, y como podría pasar con otros. Se une y escribe José Roberto Rodríguez Loro, nuestro colega, y dice, maestro, saludos y seguimos adelante luchando con la pandemia. Efectivamente, seguimos en esta lucha que no hay que descuidar y cada uno tiene que seguir con la lucha. Nuevamente, esto no ha terminado, por si acaso. Hasta que no tengamos garantías de vacuna y de medicina, no podemos dar por saldada la guerra. Entonces, tenemos que seguir actuando como si estuviéramos en guerra. Lastimosamente, hay que verlo de esa manera. Y si a usted le toca hacer o cumplir obligaciones, por ejemplo, atención a personal, tiene que ir con sus protecciones adecuadas, ¿sí? Lavado de manos, que es fundamental, ¿sí? Hemos visto gente que, a pesar de haber estado en lugares donde haya existido mucha gente contagiada, ellos no se han contagiado, porque siempre han tomado las precauciones. Y hemos visto personas que, a pesar de no haber estado en un sitio aparentemente donde se pudieran haber contagiado, se han contagiado. Y es más, preguntamos, ¿y dónde usted cree que se pudo haber contagiado? Y no tienen la más mínima y peregrina idea, porque aparentemente todo lo hicieron bien. Y en la confianza está el error. Les pongo el caso de una colega, ¿sí?, que hasta ahorita está en primera línea de atención en emergencias y hasta ahora le había ido muy bien. Y en los últimos días, por atender a un paciente de emergencia que llegó de entrada, que llegó de emergencia, y no cumplir el protocolo por una cuestión de entrega a la profesión, porque eso hay que reconocerlo. El paciente acabó vomitando, le vomitó encima de ella y ella no se había alcanzado ni siquiera a poner bien la mascarilla ni nada, ¿sí? Y se contagió. Miren el pequeño descuido. Había sido impecable en su atención, en sus cuidados, en todo ello. Y un pequeño descuido originó eso. Entonces, todas las personas que de una u otra manera, porque vemos que se abren más negocios y todo, a involucrarse muchísimo en lo que es la protección personal y el lavado de manos, porque usted no sabe quién llegue y quién esté contagiado, así que hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, lo que sí veo, por ejemplo, acá en el Cantón Puerto Viejo, se está exigiendo a los negocios pequeños, ¿sí? Yo creo que lo que ellos definan en los negocios pequeños, de que tienen que tener el espacio para poder atender, que tienen que haber distanciamiento social, que tiene que haber protección tanto del que va a hacer algo al negocio como el que está en el negocio, me parece perfecto. Pero exigirles ya otras cosas, por ejemplo, que tengan una pistola térmica de temperatura, ¿sí?, cuando cada una de las pistolas como mínimo cuestan 58, 60, 70, 80 o $100, me parece ser exagerado y me parece que es exigirles recursos de donde no los hay. ¿Y por qué lo digo? Lo digo con criterio nuevamente. Si un local, cualquiera que este sea, pequeño o mediano, si tiene cómo hacer distanciamiento social y cómo poder cubrir la atención sin que haya una conexión directa, ¿sí?, no influirá mayormente que tenga o no tenga allí, porque incluso yo he visto acá en nuestra ciudad, es muy común que las casas, sobre todo del centro,
tengan lo que se denomina el portal y tengan la vereda. O sea, y porque es casa estilo, o sea, las manzanas son estilo español. Entonces nosotros es muy común que tenemos la puerta de la casa, tenemos un portal muy amplio y una vereda. Entonces muchos negocios han hecho es que han cerrado el portal para dar un distanciamiento más y que la gente circule allí. Me parece excelente, muy bien, porque le da chance a que no haya esta posibilidad. Entonces, ¿para qué le pedimos pistola térmica? Sí, hay que pensar y considerar de que las cosas económicamente están muy mal con la mayoría de nosotros, muy mal. Entonces, tienen que entrar en esa razón. Es como los desbarajustes que ocasionó la empresa de CENEL, la empresa eléctrica. Sí, me parece, son actos indolentes que ocurren que en plena pandemia, encima de que no debería cobrarse de esta manera la luz, debería haberse subsidiado en sectores muy vulnerables y al resto de la población, al menos hacer una reducción significativa de al menos 50-60%, ¿sí? Encima salen con errores, vamos a interpretar que son errores, ¿sí? Son horrores que parece que tuvieron una segunda intención, pero bueno, vamos a interpretar que son errores y cobran más de lo que deberían cobrar, perjudicando enormemente a las personas. O sea, yo de verdad no entiendo cómo pueden haber gente que trabaje en ese sector y se pueda prestar para que se legitime un error de esto, ¿no? Y cómo el gobierno no puede ser tan mínimamente sensible. Sí, hay que decirle al gobierno que todos somos banqueros para que nos traten bien, porque aquí a los únicos que tratan bien son a los banqueros y a ciertas grandes empresas que están de una u otra forma unidas al gobierno, ¿no? Muy bien. Marta Santana nos ha escrito y nos dice buenas noches. ¿Qué opina usted sobre el video que está circulando sobre el termómetro infrarrojo que se utiliza más en los supermercados que podría estar afectando el cerebro? Gracias por informar. A ver, la luz infrarroja no produce afectaciones a nivel cerebral ni nada por el estilo, pero la luz infrarroja, por el rango de longitud y de frecuencia que tiene, si usted se pone cerca, sí podría quemarle. Ojo con el detalle. Por lo tanto, esa luz infrarroja hay que evitar que se la coloquen en el globo ocular, ¿sí? En los labios, por ejemplo, que el tejido de los labios es muy sensible, o que se lo coloquen directamente cercano, ¿sí? A su piel, porque podría producirle una quemadura. Pero en el cerebro no va a pasar nada de eso. Eso es un bulo, ¿sí? Es un bulo de lo más despreciable. Porque lo que podría llegar a atravesar allí fuera que la pistola fuera de rayos ultravioleta, que podría llegar, porque son radiaciones ionizantes, pero los rayos infrarrojos es radiación no ionizante. Escúchese bien, es no ionizante, por lo tanto no le va a llegar al cerebro, pero sí puede producir por el rango de longitud y de frecuencia quemaduras. Y hay que tener mucho cuidado con los globos oculares, con los labios y que la pistola no esté cerca de su piel. La pistola tiene que estar, que no está tocando su piel. Puede estar cerca, pero no tocando. Ojo con el detalle. Entonces tienen que tener eso. Yo donde he ido, las pistolas sí las han utilizado de buena manera, pero no puedo hablar por todos los sitios porque habrán sitios donde no las utilicen de la mejor forma. Y nuevamente, me parece inaudito que a negocios pequeños, ¿sí?, les pidan uso de pistolas. Pareciera que fuera un negociado, pareciera que ellos vendieran la pistola y quieren que todo el mundo las compre, ¿sí? No me parece. Sobre todo que fueran baratas, no hay ningún inconveniente, pero cuestan más de $60, mucho más todavía, y encima de que cuestan eso, ¿sí?, no me ofrece una garantía real para negocios pequeños, porque ya les digo el caso de lo que se da acá, que tienen el distanciamiento social, ¿sí? Porque por último, ellos como atienden con distanciamiento social, pasa un paciente infectado, ¿sí?, que no va a su negocio con que haya estado cerca, aunque usted tenga o no tenga pistola, lo va a infectar, ¿sí?, lo más probable, si no cumple los requisitos que hemos mencionado, que en ese sentido siempre será mejor la mascarilla, protección facial, el lavado de manos y el distanciamiento que hemos mencionado. Entonces no se deje creer que afecta al cerebro, por si acaso. Paulina Santander se ha unido, Noé García también. Desde Carmen Félix Cedeño Vélez se une y dice: he escuchado a algunos alcaldes de cantones que están en semáforo amarillo quieren volver al semáforo rojo y confinar completamente a la ciudadanía por 10 días. Dicha medida sería para bajar el índice de contagio y dar chance para que los hospitales se descongestionen. ¿Cómo ve esta medida? Me parece buena, ¿sí? En aquellos cantones donde se ve que se ha disparado la curva, yo creo que sería inevitable volver al semáforo rojo de una u otra manera hasta dar chance de que los hospitales
puedan tener respiro. Porque nuevamente, el problema no solamente es COVID-19, ese es uno de los problemas. Pero si un hospital está saturado y usted le pasa algo que no tenga que ver con COVID-19, se fractura, tiene una apendicitis, tiene un derrame cerebral que se le llama un stroke, ¿sí? Tiene alguna otra cosa que no tiene que ver con COVID-19, ¿dónde lo atiende? Entonces es muy importante ello. Y yo sí, me parece que sería sensata la medida. Plinio Iván se ha unido, Dani Marcillo también, el doctor Carlos Andrés Vera Cedeño se ha unido. Marta Santana dice que hay pistolas de 45 o termómetros infrarrojos en ciertas farmacias. Bueno, está bien. Igual $45 sigue siendo un costo oneroso, ¿no? Sigue siendo un costo oneroso. Luisito Facundo se ha unido y vamos a ver si por acá nos quedó algo presente. Y nuevamente me disculpo que hoy día tuvimos un corte bastante severo, pero bueno, así pasa con las transmisiones en directo. Muy bien, no tenemos nada más. Vamos dando las gracias a las personas que se han podido conectar, a invitarlos para que el día viernes 8 de la noche nos puedan acompañar. Vamos a tener mucha más información y de una u otra manera puedan ustedes cumplir lo que se necesita en este momento de la pandemia, donde la mayoría de nosotros estamos, de las ciudades me refiero, estamos ya en semáforo amarillo. A guardar el distanciamiento social, a no dejar de usar mascarillas, a lavarse las manos, no tiene que faltar aquello, porque usted cumpliendo su parte evita de que se propague la infección y de una u otra manera podemos llegar a las famosísimas mesetas y de una u otra manera poder controlar el problema. No va a desaparecer hasta que no tengamos vacuna, hasta que no tengamos medicina 100% efectiva, que no lo tenemos todavía, pero al menos podemos llegar a contener y mitigar el problema, que es lo que se busca desde el inicio. Dicho esto, agradecemos la presencia de ustedes. Por favor, intenten que la cabeza también entre en una onda positiva, ¿sí? Y bueno, dice aquí Marixa Moreira de Castillo, yo estoy operada de la cabeza y yo fui a cierto local y me pusieron esa pistola en la frente, me dolió la cabeza. Todo el día tengo malla de titanio y tengo 5 meses de operación, ¿sí? A ver, el titanio, que es un tipo de metal, ¿sí?, en teoría no entraría en una afectación directa con esto. Ahora, lo que sí se reconoce son los cambios de temperatura que pueden generar. Pero la pistola no es que se la dejen perenne, la pistola es algo muy rápido. Yo creo que lo que le pasó a usted de pronto es que usted se angustió mucho porque la pistola le pusieron en la cabeza y eso generó angustia y estrés y eso generó la cefalea probablemente, ¿sí? Pero escúchese, los rayos infrarrojos no son radiación ionizante, ¿sí? No son radiación ionizante, así que no hay problema. Y lo de porque ella tiene una malla de titanio, no afectaría mayormente para esto, ¿no? Incluso la malla de titanio, hablando de estudios como resonancia magnética, al ser paramagnético no ejerce ningún efecto con el campo magnético, tampoco, por si acaso. Pero bueno, agradecemos la presencia de ustedes, de que hayan compartido a pesar del corte que tuvimos al inicio. Espero que puedan tener un buen resto de la noche. Los invitamos el día viernes, 8 de la noche, si pueden conectarse. Y de una u otra forma que puedan tener un día jueves muy agradable y un viernes mucho mejor. A meterle las mejores vibras, que no queda de otra manera. Bendiciones para los creyentes y para los no creyentes, sí, los mejores de los deseos. En la parte de atrás tengo un pequeño invitado, ¿sí? Miren, esa es la manquejita, que yo procuro no matarlas porque ayudan muchísimo controlando los insectos, así que si las ven no las maten, por favor, ¿sí? Nos ayudan mucho. Muy bien, cuídense, una muy buena noche, pasen bien y si Dios lo permite, el viernes estaremos por acá. Chao.